Hola jóvenes, vamos a iniciar con la primera unidad y vamos a iniciar con el primer tema que es la distribución binomial y aplicaciones. Entonces, la distribución binomial, como ya les había comentado cuando les presenté el temario de la clase, es una distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas, igual que la Poisson, ¿verdad? Que la vamos a ver más adelante. Entonces, empezando rápidamente con lo que es la distribución binomial. Entonces, la distribución binomial está basada en un tipo de experimento que se llaman experimentos de Bernoulli. Entonces, un experimento de Bernoulli tiene la característica de que solo pueden haber dos resultados posibles. A un resultado pues se le llama éxito y se denota con P, y el otro pues se le denota por fracaso y se le denota con Q. Entonces, un experimento de Bernoulli solo se realiza una vez, ¿verdad? Solo se realiza una vez y siempre va a tener esa probabilidad de éxito y esa probabilidad de fracaso. Es decir, solo va a tener dos resultados posibles ese experimento. Y a un resultado de ellos se le va a llamar éxito, dependiendo de lo que se quiera estudiar o en lo que se tenga interés, y al otro pues se le va a llamar el fracaso. Eh, esos resultados que se tienen de ese experimento son resultados que son mutuamente excluyentes, ¿verdad? Significa que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Bien, también los intentos son estadísticamente independientes, pero como solo se tiene un intento, esto esta característica es más para un experimento que sea binomial, igual que el anterior, este de acá. Porque un experimento que es Bernoulli solo se realiza una vez, ¿verdad? Entonces esto pues, no tendría mucho sentido. En un experimento que sea binomial, que más adelante lo vamos a detallar, pues sí caben bien estas características, ¿verdad? Tanto en la primera como en la segunda. Entonces, al resultado que nosotros le vamos a denotar con éxito, que solo va a ser un posible resultado, ¿verdad? Entonces sería la probabilidad de ese éxito, pues sería la letra P, ¿verdad? Que sería una probabilidad, un número que está entre 0 y 1. Eso significa esta P. Un número que está entre 0 y 1, cualquiera. Y tenemos otro resultado, ¿verdad? Para ese experimento que también le vamos a llamar que es fracaso, porque nosotros no sabemos qué es lo que queremos estudiar. Entonces sería la probabilidad de fracaso, entonces sería igual a Q, donde la P, ¿verdad? Significa probabilidad. Entonces se cumple de que P más este Q, pues es igual a 1, puesto que pues el éxito y el fracaso pues son resultados mutuamente excluyentes de ese experimento, ¿verdad? Y entonces usted de aquí puede, de esta fórmula, usted puede despejar para Q y puede encontrar quién es Q en términos de P. O sea que Q es igual a 1 menos P, ¿verdad? Pasando este P al otro lado de la igualdad a restar. Entonces, despejando para Q, lo que haría Q es igual a 1 menos P. Bien, entonces estas son las características que debe de cumplir un experimento que sea Bernoulli. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el lanzamiento de una moneda una sola vez, ¿verdad? Una sola vez. Usted sabe que cuando lanza una moneda solo tiene dos posibles resultados. Uno de ellos es que pues que pueda obtener una cara, y el otro resultado es que pues pueda obtener un escudo, ¿verdad? Entonces, como esos resultados no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, o cae cara cuando usted lanza una moneda o cae escudo.
Entonces esos resultados pues le llaman mutuamente excluyentes. Y como solo tienen dos posibles resultados, entonces es un experimento de Bernoulli porque solo lo estamos realizando una sola vez. Ahora, si ese experimento de Bernoulli se realiza más de una vez, por ejemplo, si yo el experimento, el experimento de lanzar una moneda y observar la cara que cae, eh, entonces ya se convierte en un experimento binomial, porque se realiza más de una sola vez. Entonces, si por ejemplo lo realizamos dos veces, ese experimento, entonces ya tendríamos un experimento que es binomial. Y entonces un experimento binomial cumple estas características que le había mencionado anteriormente, que la probabilidad del resultado de cualquier intento o lanzamiento permanece fijo con respecto al tiempo y sus probabilidades de éxito y fracaso pues no cambian, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo que le estoy presentando del lanzamiento de una moneda, pues el éxito pues sería, digamos que nosotros estamos interesados en el número de caras, entonces el éxito sería las caras y el fracaso pues serían los escudos, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de éxito, si suponemos que la moneda pues no esté cargada, entonces la probabilidad de éxito pues sería P sería igual a un medio y Q sería también igual a un medio, ¿verdad? En ese caso particular, ¿verdad? En ese caso particular. También un experimento binomial cumple que los intentos son estadísticamente independientes, es decir, que si usted, por ejemplo, en el primer lanzamiento obtuvo una cara, eso de nada le afecta para el segundo lanzamiento. Usted es igualmente probable obtener una cara o un escudo, ¿verdad? En el segundo lanzamiento, independientemente de lo que haya obtenido en el primer lanzamiento. ¿Verdad? Eso no afecta en nada. A eso se refiere con que sean estadísticamente independientes. E igual cumple esta condición, ¿verdad? Que P más Q es igual a 1. Bien, entonces aquí se presenta un ejemplo. Dice que si la probabilidad de que se obtenga un 6 al lanzar un dado es un sexto, entonces la probabilidad de que no se obtenga es la siguiente, ¿verdad? Esto es lo que estamos interesados, de que la probabilidad de que no se obtenga un 6. Aquí básicamente se está aplicando eh, la regla del complemento, ¿verdad? La regla del complemento, porque usted conoce la probabilidad de que se obtenga un 6, ¿verdad? Esto usted lo conoce. Si usted denota un evento, digamos A, y usted le pone A mayúscula, ¿verdad? A mayúscula es el evento de obtener un 6. O sea, A, dos puntos, obtener un 6. Entonces, la probabilidad de ese evento A, que sería, aquí iría la letra A, ¿verdad? En vez de obtener un 6, porque se le ha puesto que ese es el evento, pero aquí está en lenguaje natural. Entonces, pues eso sería un sexto, tal y como lo está escrito acá. Entonces, observe algo. Obtener un 6 y el otro evento que sería no obtener un 6 son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque cuando usted lanza un dado, solo puede ocurrir dos cosas. O ocurre un 6 o no ocurre un 6. Entonces, como esas situaciones no se pueden dar al mismo tiempo, entonces se dice que son mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de no obtener un 6, podemos utilizar esta fórmula de acá, donde P pues sería un sexto, ¿verdad? Donde P sería un sexto, que es la probabilidad de obtener un 6. Entonces, si hacemos 1 menos un sexto, pues esto nos queda 5 sextos. Nos queda 5 sextos. Entonces, de esa manera, pues se calculan esas probabilidades. Aquí, como ya les había comentado, que si poníamos a un evento, que nosotros le pongamos que ese evento
lo denotemos con la letra A mayúscula, y a ese evento pues sería obtener un 6. Entonces este evento pues allá en la clase de introducción a la estadística social, pues a este evento cuando le poníamos el no, decíamos que era el evento complemento. Entonces este sería el evento complemento de A, ¿verdad? Ese sería el evento. Que decíamos también allá que se eran mutuamente excluyentes, ¿verdad? Bien, entonces luego tenemos lo que ya les había estado comentando, ¿verdad? Eh, la distribución binomial, que básicamente pues, se basan en experimentos binomiales. Entonces, un experimento binomial está basado en n pruebas o n realizaciones o n ensayos o experimentos de Bernoulli, ¿verdad? En eso está basado, en n pruebas o ensayos de Bernoulli. Tal que estas condiciones pues son la 1 y la 2 que anteriormente se les presentaban, que son independientes, una prueba pues no afecta a la otra, tal y como les mencioné anteriormente, y las probabilidades de éxito y fracaso, que son denotadas con P y Q respectivamente, se mantienen constantes a través de las n pruebas o n realizaciones del experimento de Bernoulli, ¿verdad? Recuerde que un experimento de Bernoulli solo se realiza una sola vez. Entonces, cuando ese experimento de Bernoulli se realiza n veces, entonces ya se convierte en un experimento binomial. Un experimento binomial. Bien, entonces algo importante es que, por ejemplo, en, en un experimento Bernoulli podemos definir una variable aleatoria, ¿verdad? Asociada a ese experimento de Bernoulli, donde esa variable aleatoria solo puede tomar dos únicos valores. Y esos valores solo son 0 y 1. Solo son 0 y 1. Recuerde que cuando hayan en la clase de introducción a la estadística social, nos interesaba saber, por ejemplo, qué posibles valores puede tomar una variable. Entonces, cuando definimos aquí variables aleatorias, entonces, en este caso de una variable aleatoria que sea Bernoulli, solo puede tomar dos valores, 0 y 1. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de variables aleatorias binomiales, entonces se suele definir de la siguiente manera. Una variable aleatoria binomial, pues lo que hace es contar el número de éxitos de las n pruebas, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer. Número de éxitos de las n pruebas. Por ejemplo, en el ejemplo que les estaba mencionando anteriormente, en el lanzamiento de una moneda dos veces y estamos interesados en observar el número de caras que caen, entonces esa sería la variable aleatoria, ¿verdad? Observar el número de caras. El número de caras. Dentro de las, digamos, dos pruebas que estemos haciendo. Dos pruebas. Entonces esos posibles valores que pueda tomar esta variable aleatoria, pues solo son 0. 0 vendría a significar que no se obtuvo ninguna cara en los dos lanzamientos, ¿verdad? Puede ser 1, que eso significaría que se obtuvo una cara, exactamente una cara, ya sea en el primer lanzamiento o en el segundo lanzamiento. Y el otro valor es que sea 2, porque puede ser que se obtuvo una cara en el primer lanzamiento y también en el segundo lanzamiento también se obtuvo una cara. Entonces esos son los posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria binomial para ese ejemplo que les estoy mencionando. Solo son 0, 1 y 2. Que eso es importante saberlo, ¿verdad? En general, si el experimento de Bernoulli se está realizando n veces, entonces la variable aleatoria binomial va a tomar valores desde 0 hasta n. Es decir, 0, 1, 2, 3, hasta llegar a n, ¿verdad? Que n puede ser cualquier número entero finito. Bien, entonces ya la definición de una distribución de probabilidad asociada a una variable aleatoria binomial
que a esta pues usualmente pues se le conoce como distribución binomial. Entonces se define de la siguiente manera. Usted tiene una variable aleatoria binomial, llámesele x. Entonces su función de distribución de probabilidad, que es la que define esta distribución binomial que le denomina acá, que es la que define a esa distribución binomial, entonces es una función que está dada de la siguiente manera. Es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor particular de x, estos son los posibles valores, ¿verdad? Y eso va a ser igual a este símbolo que aparece acá se lee n combinación x por la probabilidad de éxito que es p elevado a la x, ¿verdad? A la x, esta x minúscula que está acá, por q, que es la probabilidad de fracaso elevado a la n menos x, ¿verdad? Esa es la fórmula. Entonces, para calcular esto de acá, sus calculadoras tienen esa función de calcular combinaciones, ¿verdad? Entonces, las calculadoras tienen una tecla que se llama NCR. Entonces, si usted quiere calcular, digamos, por decirlo acá, por dar un ejemplo, si n vale 5, por ejemplo, y x vale 3, ¿ya? Entonces usted quiere calcular 5 combinación 3. ¿Cómo lo haces? Pues fácil. En la calculadora solo presiona el 5 primero, luego esa tecla que dice NCR, entonces le aparece 5 y una C en la pantalla de la calculadora, y luego el 3, ¿verdad? Que sería el valor de x minúsculo, ¿verdad? Entonces esto da igual a 10. Significa que hay 10 combinaciones posibles, ¿verdad? Entonces, tal y como le indica acá, P es la probabilidad de éxito, Q es la probabilidad de fracaso, N es el tamaño del experimento, ¿verdad? O usualmente llamado tamaño de muestra, número de veces que se está realizando el experimento o los ensayos, ¿verdad? Y usted va a conocer este valor. Entonces, y también tenemos involucrado esta expresión que es n combinación x, ¿verdad? N combinación x. Bien, entonces, en forma resumida, ya dado un poco más en lenguaje matemático, decimos que una variable x, este símbolo de acá, se utiliza para decir que x se distribuye, esta vez significa que se distribuye binomial, con parámetros n y p, ¿verdad? Decimos parámetros porque usualmente estos no se conocen, ¿verdad? Entonces, n es el tamaño de la muestra, p es la probabilidad de éxito. Probabilidad de éxito. Entonces, entonces se dice de que, en esta notación, ¿verdad? Se dice de que x es una variable aleatoria binomial con tamaño n y probabilidad de éxito p. Entonces, siguiendo con los ejemplos de las combinaciones, ¿verdad? Aquí se les menciona de que con este símbolo usted tiene que buscar esa tecla en su calculadora con NCR. Entonces, para calcular esta combinación, entonces lo que se hace es 6, presiona esta tecla NCR, le aparece una C, tal y como le indica aquí el ejemplo, y luego el 4 y luego 15. Bueno, este resultado el resultado de calcular esto, pues es 15, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta siempre esto. Y también el número mayor o igual, y el número que aparece en la parte de arriba es el que va a poner usted de primero, ¿verdad? Y el que aparece en la parte de abajo es el que va a poner usted de segundo. Y el número que aparece en la parte de abajo, o sea, este de acá, siempre va a ser menor o igual que este valor de aquí arriba, ¿verdad? Menor o igual, ¿verdad? Bien, aquí se presentan más ejemplos. Trate de verificar esto, ¿verdad? Que en realidad pues concuerda con lo que está presentado ahí.
Bien, entonces, para resolver ejercicios que involucren la distribución binomial, entonces usualmente pues, se usan tablas para poder calcular esas probabilidades. Entonces, usualmente en los ejercicios pues, pueden aparecer los símbolos menor o igual, menor que, menor estricto, ¿verdad? Mayor o igual, simplemente mayor, mayor estricto, ¿verdad? O incluso puede aparecer el símbolo igual. En este caso, en el caso de que sea igual, se puede utilizar la fórmula general, se puede usar la fórmula general, es decir, eh, esta de acá, esta de acá, que sería la fórmula general para calcular esa probabilidad, o también se puede usar las tablas, ¿verdad? No hay ningún problema para poder utilizar las tablas para calcular una probabilidad de una igualdad. Entonces, las tablas siempre dan probabilidades acumuladas. Siempre da probabilidades acumuladas. Entonces, usted va a poder calcular probabilidades usando la tabla en el caso de que usted tenga el símbolo menor o igual o menor. Si tiene, por ejemplo, el símbolo mayor o igual, esta no la puede calcular directamente con la tabla. Tiene que utilizar un procedimiento antes para poder utilizar esa tabla, ¿verdad? Bien, entonces la forma de trabajar con las tablas, pues está basada en n, que es el tamaño de la muestra. Está basada además en x, que es el respectivo valor buscado, y además en la probabilidad de éxito, ¿verdad? En la probabilidad de éxito, ¿verdad? Que sería el valor de p, ¿verdad? Entonces, un ejemplo acá, por ejemplo, si se tiene, si se plantea un ejercicio como el siguiente, que se está interesado en calcular la probabilidad de que x sea menor que 5, ¿verdad? Donde esta x pues sea una variable aleatoria que se distribuya binomial. Binomial. Entonces, en este caso, pues mire que si tiene el símbolo menor, entonces lo que se hace es convertirla a una menor o igual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente le vamos a restar a este valor una unidad, al que sea el valor que aparezca acá, ¿verdad? Le vamos a restar una unidad. Entonces el valor que nosotros vamos a buscar en la tabla no va a ser 5, sino que va a ser 4. Este valor es el que vamos a buscar en la tabla. Entonces, tener en cuenta eso, ¿verdad? Cuando aparezca un símbolo menor, en el caso de que estemos trabajando con variables aleatorias discretas, como es en el caso de la binomial, le vamos a restar una unidad a este valor de acá y vamos a escribir el símbolo menor o igual y le restamos una unidad que sería 5 menos 1, que sería 4, ¿verdad? Y ya este valor se lo podemos buscar directamente en la tabla utilizando la probabilidad de éxito, ¿verdad? Y el valor de n. Cuando se tenga, por ejemplo, la probabilidad de que x sea mayor que 5, entonces acá se utiliza la regla del complemento. Entonces la regla del complemento dice que esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x, esta es la variable aleatoria, le cambiamos el signo, si aquí tiene mayor, le vamos a poner menor o igual a 5, menor o igual a 5. Y aquí pues no le restamos una unidad, puesto que el símbolo que aparece aquí es mayor, es mayor. Si por ejemplo aquí apareciera mayor o igual, como es en el caso del inciso C, entonces sí restamos una unidad. Mire, tener en cuenta eso, tenerlo eso en mente, ¿verdad? Aquí el símbolo que aparece es mayor. Entonces por eso aquí es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 5, utilizando la regla del complemento. Ahora, pero cuando se pone el símbolo mayor o igual,
entonces tenemos que restar una unidad. Tenemos que restar una unidad. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Y mire, note cómo se va cambiando la desigualdad, ¿verdad? Cuando se aplican las reglas del complemento. Y entonces usted, una vez que ya la tiene de esta manera, esta probabilidad de acá la puede calcular usando las tablas. Igual que esta, la puede calcular usando las tablas. Entonces, una vez que usted ya tiene este valor, pues solo se lo resta a 1 y ya tiene la probabilidad buscada, ¿verdad? Bien, entonces sigamos con los ejemplos. Entonces el primer ejemplo dice acá, si la probabilidad de acertar en un blanco es de 1/5 y se hacen 10 disparos de forma independiente, ¿cuál es la probabilidad de, inciso A, acertar exactamente 4 veces, inciso B, no acertar ninguna vez, inciso C, acertar exactamente 2 veces, inciso D, acertar más de 3 veces, inciso E, acertar a lo más una vez, y F, acertar como mínimo 8 veces. Como mínimo 8 veces. Entonces lo primero que se debe de hacer es definir la variable aleatoria binomial. ¿Cómo lo va a hacer eso usted? Pues de la siguiente manera. Usted tiene que determinar en qué se tiene interés. Pues si usted se fija, le están dando la probabilidad, esta probabilidad de acertar en un blanco, ya le están diciendo que es 1/5. Y mire que en las preguntas va la palabra acertar. Acertar, acertar, acertar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, usted puede definir la variable aleatoria binomial de la siguiente manera. Como el número de aciertos que hay en los 10 disparos. Número de aciertos que hay en los 10 disparos. Entonces, la solución sería de la siguiente manera. Define una variable x usted y le pone que es el número de aciertos en los 10 disparos. Entonces, este 10 que aparece acá es el tamaño de la muestra o el número de veces que se está realizando ese experimento, ¿verdad? ¿Cómo sabe que es un experimento binomial? Puesto que usted cuando dispara un blanco solo tiene dos posibilidades. Acertar o no acertar, ¿verdad? Esas son las únicas dos posibilidades. Entonces, es una variable aleatoria binomial, ¿verdad? Además, mire que ya le están diciendo que los disparos pues son independientes. Entonces, esa variable aleatoria binomial, que la vamos a denotar por x, puede tomar los valores de 0 a 10. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Cualquiera de esos valores puede tomar esta variable aleatoria x. Entonces, como dato, ¿verdad? Que le da el problema, n va a ser igual a 10, p, que es la probabilidad de éxito, como lo definimos nosotros como el número de aciertos, entonces p va a ser igual a 1/5, que eso es igual a 0.2. Y por la fórmula que veíamos anteriormente, la probabilidad de fracaso, que era 1 menos p, sería igual a 1 menos 0.2, que eso es igual a 0.8. Entonces, en notación más matemática decimos que x se distribuye binomial con n igual a 10 y probabilidad de éxito 0.2. Entonces, para el inciso A, dice acertar exactamente 4 veces. Entonces, como dice exactamente, significa que esa es una igualdad. El símbolo que va a poner usted es la igualdad. Entonces, acertar, pues esa es la variable aleatoria x, ¿verdad? Que nosotros le pusimos x. Entonces, lo que está en el inciso A lo podemos traducir de la siguiente manera. Probabilidad de que x sea igual a 4.
Eso es lo que está en el inciso A, traducido en forma matemática. X son los aciertos, el igual es el exactamente y 4 es el valor que le está dando ahí, ¿verdad? Entonces, si usted aplica esta fórmula general, esa fórmula sería 10 combinación 4 por probabilidad de éxito elevado a este valor, a 4, por la probabilidad de fracaso, que es 0.8 elevado a la 10 menos 4, ¿verdad? Entonces esto quedaría 10 combinación 4 por 0.2 a la 4 por 0.8 a la 6. Entonces esto es 0.00881, ¿verdad? Utilizando la calculadora, calculando todo este valor de acá. Pero como les comentaba, esto se puede calcular usando tablas. Entonces, en la plataforma les he subido la tabla de la distribución binomial y, por ejemplo, cómo la podemos utilizar es de la siguiente manera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar a n, aquí donde aparece n, buscar al 10, ¿verdad? Aquí está el 10. 10. Luego tenemos que buscar aquí en la parte de arriba, en la parte amarilla, tenemos que buscar la probabilidad de éxito, que en este caso pues es 0.2. Y como 0.2 es lo mismo que 0.20, entonces este es el valor que a nosotros nos interesa. Ahora, el valor de x que nos interesa es 4, exactamente 4, ¿verdad? Entonces, aquí está 4, mire. 4. Y nos vamos en dirección hasta donde dice 0.20, ¿verdad? Hasta acá. Entonces, mire que el número en esta columna donde aparece 0.20 es 0.9672. 0.9672. Pero tenga en cuenta de que este valor que se le da acá es una probabilidad acumulada. Es decir, este valor de acá corresponde a decir la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Eso es verdad. Pero yo quiero la probabilidad de la igualdad. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo calculo eso? Pues le tengo que restar el número que aparece antes, que sería este número de acá, ¿verdad? Vamos a ver si lo puedo seleccionar. No. Sería este número que está aquí, este de acá, que sería 0.8791. O sea que a 0.9672 le vamos a restar este número que está anteriormente, que es 0.8791. Si lo hacemos, 0.9672 menos 0.8791, ¿verdad? Y le damos igual. Y eso da 0.0881, que debería de coincidir con el que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y sí, efectivamente, ¿verdad? 0.0881. Esto es utilizando la calculadora y el otro procedimiento es utilizando la tabla. Esta tabla, ¿verdad? Entonces ya sabe, ¿verdad? Va a buscar a n, va a buscar a x, el valor de interés, y va a buscar la probabilidad de éxito, ¿verdad? Para poder utilizar las tablas. Entonces ya tenemos que la probabilidad de que x tome el valor de 4, exactamente el valor de 4 es 0.0881. Para el inciso B, ¿qué decía el inciso B? Decía no acertar ninguna vez. Como nosotros nombramos a la variable aleatoria x como el número de aciertos en los 10 disparos, entonces cuando diga no acertar, significa que el valor de la variable en ese caso, pues vale 0, vale 0, ¿verdad? En este caso, cuando x toma el valor de 0, significa que usted hizo los 10 disparos, pero ninguno de ellos lo acertó. Ninguno de ellos lo acertó. Entonces, en ese caso, pues vale 0. Entonces, aquí me está pidiendo x igual a 0. Entonces, si usted aplica las fórmulas, ¿verdad? Si aplica esta misma fórmula, entonces sería 10, que es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Combinación 0, que es el valor al cual se le tiene interés de calcular, por la probabilidad de éxito elevada a la 0, que esto es 1, ¿verdad?
por 0.8 elevado a la 10 menos 0, que eso es 10. Si usted calcula toda esta expresión, le da 0.1074. Igual lo podemos buscar en la tabla, ¿verdad? Entonces, sabemos que el valor de n es 10 y andamos buscando a 0, probabilidad de que x sea igual a 0. Entonces, eso es igual a 0.1074, mire, 0.1074, que es el valor que corresponde a esta columna y en esta fila, ¿verdad? En la fila del 0, correspondiente al 10. Mira, aquí está el 0.1074, que es exactamente este valor que está acá. Este valor que está acá. Bien. Inciso C. En el inciso C, si leemos la pregunta, dice acertar exactamente 2 veces. Mire que aquí dice exactamente otra vez. Entonces recuerde que exactamente se traduce a una igualdad. Entonces, sería similar a los anteriores, ¿verdad? Entonces, probabilidad de que x sea igual a 2. Esto sería 10 combinación 2 por 0.2, que es la probabilidad de éxito, elevado a la 2, por 0.8 elevado a la 10 menos 2. Entonces, esto quería 10 combinación 2 por 0.2 a la 2 por 0.8 a la 8, ¿verdad? Y esto es 0.3019. Y de igual manera, ¿verdad? Se puede calcular usando la tabla. ¿Cómo lo hacemos? Pues de manera similar a las anteriores. El valor que yo tengo interés de calcular la probabilidad es x igual a 2. Entonces nos vamos acá, como es una igualdad, ¿verdad? Aquí está 2, nos vamos por esta fila y llegamos hasta acá, ¿verdad? En el valor que está en esta columna, en la fila del 2, es 0.6778. Ese valor de allí, 0.6778. Para calcular la probabilidad de la igualdad le tenemos que restar el anterior, que sería este de acá, porque recuerde que me da probabilidades acumuladas en las tablas, ¿verdad? Entonces le restamos 0.3758 menos 0.3758. Y a las 3 resta da 0.302, que es exactamente este que está acá. Bueno, no exactamente, ¿verdad? Porque aquí da 0.3019. Pero si usted este valor de acá lo aproxima a 3 cifras decimales, pues le quedaría 0.302, que es lo que se encuentra en la tabla directamente, ¿verdad? Que es 0.302. Y aquí, pues, usando la calculadora, pues se da 0.3019, ¿verdad? Pero si usted aproxima este valor a 3 cifras decimales, pues como este es mayor o igual a 5, entonces aquí quedaría 2, ¿verdad? Entonces sería 0.302. Pero no es que esté malo este valor está correcto, ¿verdad? Y en el examen se le va a indicar a cuántas cifras decimales debe de utilizar. Bien, entonces en el inciso D dice acertar más de 3 veces. Entonces cuando diga más, usted va a utilizar el símbolo mayor. El símbolo mayor. Ese es el símbolo que va a utilizar. Cuando diga más, acertar más de 3 veces, usted va a utilizar el símbolo mayor, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues se traduciría el inciso de probabilidad de que x sea mayor que 3. Entonces, inciso de probabilidad de que x sea mayor que 3, ¿verdad? Entonces, aquí aplicamos la fórmula, recuerde, ¿verdad? Fórmulas. Entonces, regla del complemento sería a 1 le vamos a quitar, le vamos a restar la probabilidad de que x, la variable aleatoria, sea menor o igual a 3, ¿verdad? Menor o igual a 3. Y no le restamos 1, recuerde que porque el símbolo que tenemos acá es un mayor estricto. Es un mayor estricto. Entonces, por eso no es necesario quitarle 1. Entonces, simplemente este 3 se pasa por acá, ¿verdad? Se pasa por acá. Entonces, este valor de acá, usted lo puede encontrar directamente en la tabla.
sin necesidad de andar haciendo esto de acá. Sin necesidad de andar haciendo esto de acá. Que aquí sería calcular la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3. Pero eso puede requerir su tiempo. Entonces, usted puede calcular esta probabilidad directamente en la tabla. ¿Cómo lo hace? Pues sencillo, mire. Como este es un menor o igual, usted simplemente va a buscar este valor, 3, sabiendo de que n vale 10 y que la probabilidad de éxito es 0.2, ¿verdad? Entonces nos vamos a la tabla y nos vamos aquí donde diga 3. Y recuerde que en la parte de arriba vamos a buscar el 0.2. Mire, el valor que aparece acá es 0.8791, que corresponde a 3, y en la parte amarilla corresponde en la columna de 0.2 o 0.20, ¿verdad? Es exactamente lo mismo eso. Entonces este valor simplemente usted lo va a copiar, porque es una menor o igual. Entonces sería 0.8791, lo copia y lo escribe acá. O sea que en vez de probabilidad de x menor o igual a 3, usted solo va a poner 0.8791 y lo restamos a 1 y le da 0.1219. Recordarles que aquí las probabilidades no pueden ser negativas, ¿verdad? No pueden ser negativas. Entonces las probabilidades son números que están entre 0 y 1. Si usted en un momento encuentra una probabilidad que sea negativa, es porque cometió un error, ¿verdad? Cometió un error. Bien, entonces, y el último inciso, si nos vamos acá, dice acertar a lo más una vez. Cuando diga a lo más, significa de que este numerito que aparece aquí justamente después es como una cota superior, es como lo máximo a lo cual vamos a llegar. Entonces, cuando diga a lo más, esto se tiene que traducir menor o igual, menor o igual, menor o igual. Cuando diga a lo más es menor o igual a 1 en este caso, ¿verdad? Entonces, en el inciso E, lo que nos están preguntando es calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 1. O sea, todo esto que tengo aquí se lee probabilidad de que x sea menor o igual a 1. Es decir, probabilidad de que el número de aciertos sea a lo más 1 o como máximo 1, ¿verdad? Y en ese caso, pues esto equivale, recuerde que la variable aleatoria x puede tomar valores 0, 1 hasta 10 en este caso particular. Entonces yo quiero hasta 1. Entonces sería sumar la probabilidad de que x tome el valor de 0 más la probabilidad de que x tome el valor de 1. Pero esto, como es una menor o igual, lo puede buscar directamente en la tabla. Directamente en la tabla. Sin necesidad de calcular estas probabilidades, ¿verdad? Que esto es utilizando las fórmulas, ¿verdad? Así como estas. Como el inciso C, el inciso B, el inciso A. Entonces, pero como es una menor o igual, usted este valor lo puede encontrar directamente en la tabla. Entonces, nos vamos acá, aquí donde diga el 10, nos vamos aquí donde diga 1 en el valor de x y buscamos donde diga 0.2. Mire, o sea que la respuesta al inciso E es 0.3758. 0.3758. Miren, que es el valor que aparece acá ahora. 0.3758. Para el inciso F, vamos al inciso F, y dice aquí, el inciso F, acertar como mínimo 8 veces. Cuando diga como mínimo, significa que estamos interesados en 8 o más. 8 o más, ¿verdad? O sea, podría ser 8, 9 o 10. Porque recuerde que n es 10, entonces lo máximo que podemos acertar es 10 veces, ¿verdad? Sería 8, 9, 10. Entonces, ¿cómo se traduce esta parte donde dice mínimo? Se traduce mayor o igual,
mayor o igual. Entonces, en el inciso F quedaría de esta manera. Quedaría de esta manera. Probabilidad de que X sea mayor o igual a 8. Miren, probabilidad de que X sea mayor o igual a 8. Como el símbolo que aparece acá es mayor o igual, entonces aquí tenemos que restar una unidad. Tenga en cuenta eso, ¿verdad? Restar una unidad. Entonces esto sería 1, la regla del complemento, ¿verdad? Menos la probabilidad de que X sea menor o igual y le quitamos a 8, le quitamos una unidad y nos queda 7, ¿verdad? Porque el símbolo que aparece aquí es una mayor o igual, ¿verdad? Entonces, esto sería 1 menos, si buscamos este valor en la tabla, que es menor o igual a 7, bueno, buscamos el 7, ¿verdad? Porque el símbolo aquí es menor o igual. Entonces, esto nos lo da directamente la tabla. 7 está acá, perdón. Y nos vamos hasta donde diga 20. Bueno, 0.20, ¿verdad? Entonces, mire que el número que aparece aquí es 0.9999. 0.9999. Entonces, si escribimos ese número acá, que es este que está acá, mire. Entonces sería 1 menos 0.9999 y eso da 0.0001. Entonces esta es la probabilidad de obtener como mínimo 8 aciertos. Mire, qué fácil, utilizando la tabla es bien sencillo. Bien, luego tenemos un teorema. Por ejemplo, si X es una variable aleatoria binomial con n pruebas y probabilidad de éxito P, entonces se define la media poblacional o valor esperado de la variable aleatoria X como el símbolo que se utiliza es una letra griega que se lee mu, igual, también este es el símbolo que también se suele utilizar en los libros, la esperanza de X igual a simplemente multiplicar el número de veces que se está realizando las pruebas o el tamaño de la muestra multiplicado simplemente por el éxito, por la probabilidad de éxito, ¿verdad? Por el valor de P. Y la varianza, ¿verdad? Que se denota con esta letra griega que se lee sigma elevado a la 2, o también como P de X, y simplemente es la multiplicación de el tamaño de la muestra, que es n, multiplicado por la probabilidad de éxito, multiplicado por la probabilidad de fracaso. Mire qué facilito de calcular esos valores. Entonces, si usted le saca la raíz cuadrada a este término, usted obtiene la desviación estándar. Recuerda que la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces se denota por este símbolo que es sigma y que viene a denotar la desviación estándar, ¿verdad? De la variable aleatoria x. Simplemente es la raíz cuadrada de n por p por q, ¿verdad? Eso es. Entonces, para el ejemplo anterior, podemos calcular el valor esperado, que sería simplemente multiplicar n por p, donde n vale 10 y p vale 0.2. Entonces, si usted multiplica 10 por 0.2, esto es igual a 2. Y la varianza correspondiente pues vendría a ser la multiplicación de n por p por q, ¿verdad? O sea, b de x va a ser igual a 10 por 0.2 por 0.8, que eso viene a ser igual a 1.6. Igual a 1.6. Bien, tenemos un nuevo ejemplo acá. Dice, supongamos que el 30% de los estudiantes de una universidad se oponen a pagar una cuota para actividades estudiantiles. Hallar la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 25 estudiantes, el número de estudiantes que se oponga a la cuota sea exactamente 5, mayor que 5, a lo más 5 y como mínimo 8, ¿verdad? Vemos esos 4 incisos. Entonces, lo primero es identificar la variable aleatoria, ¿verdad? Y cuál es la variable que tenemos, a la cual tenemos interés. Entonces,
Primero, pues me están dando una probabilidad, ¿verdad? Recuerde que este porcentaje que está ahí dado es una probabilidad. Usted lo convierte a una probabilidad. ¿Cómo lo haces? Pues simplemente divide entre 100. Sería 30 entre 100, eso le da 0.3. Y esa sería la probabilidad. Y esa probabilidad debe estar asociada a, a un evento. Entonces, vamos a ver. Dice, los estudiantes que se oponen a pagar una cuota a actividades estudiantiles. Entonces podemos definir una variable aleatoria que sea número de estudiantes que se oponen a pagar una cuota para actividades estudiantiles. Entonces la solución, ¿verdad? Podemos definir a una variable aleatoria x mayúscula como el número de estudiantes que se oponen a pagar la cuota. Que este vendría a ser el éxito, ¿verdad? El éxito. Recuerde que el éxito acá, pues, es esto. Se oponen a pagar a una cuota para actividades estudiantiles. Ese viene a ser el éxito, porque es en lo que nosotros estamos interesados en estudiar. Porque si usted lee la pregunta acá, dice hallar la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 estudiantes, el número de estudiantes que se oponga a la cuota, ¿verdad? Este es el éxito, pues sea 5, mayor que 5, a lo más 5, como mínimo 8, ¿verdad? Dentro de estos 25 estudiantes, claramente, ¿verdad? Entonces, n es igual a 25 y probabilidad de éxito es igual a 30 entre 100, que eso es igual a 0.3. Entonces, los datos, n es igual a 25, que es el tamaño de la muestra, p es igual a 0.30 o 0.3, q es igual a 1 menos p, que eso es igual a 0.7 o simplemente 0.70, ¿verdad? Este 0 que está acá, usted puede decir que eso es igual a 0.7 o es igual a 0.70 y no afecta en nada, ¿verdad? Entonces, en notación matemática, pues esto se vendría a decir de la siguiente manera, que x se distribuye binomial con parámetros n igual a 25 y probabilidad de éxito igual a 0.30 o 0.3, ¿verdad? Lo mismo. Bien, entonces para el primer inciso, hallar la probabilidad de que exactamente 5 estudiantes se opongan a la cuota dentro de estos 25 estudiantes, entonces se escribe de esta manera, ¿verdad? Recuerde que exactamente se utiliza el símbolo de la igualdad. Entonces, a esta variable aleatoria que usted tiene definida acá, que es lo primero que se debe de definir, ¿verdad? Lo primero que se debe definir. Entonces sería probabilidad de que x sea igual a 5, si utiliza la fórmula sería 25, que es n, combinación 5, por 0.30 elevado a este valor de acá, bueno, a este valor de aquí abajo, 5, 0.30 elevado a 5, por la probabilidad de fracaso que es 0.70 elevado a la 25 menos 5. Y haciendo todo ese cálculo, recuerde que esto usted lo puede hacer en la calculadora, ¿verdad? Igual que estos. Y pues da 0.1030. Y recuerde que esto lo puede calcular usando las tablas también, ¿verdad? Usando las tablas. Entonces les ilustro cómo hacerlo. Entonces recuerde que n es igual a 25. Entonces aquí estamos en n. ¿Aquí donde aparece este valor? N. Entonces aquí es donde tenemos que buscar a 25. Que 9, 10, 11, entonces buscamos a 25. Aquí sale. N igual a 25. Y P que es la probabilidad de éxito, es igual a 0.30. Aquí. Entonces nosotros estamos interesados en calcular la probabilidad de la igualdad cuando x es igual a 5, ¿verdad? Entonces buscamos el valor de 5. 5 aquí está, ¿verdad? Son los valores de x, aquí está x. Entonces nos vamos por esta fila. Por esta fila. Y llegamos hasta donde diga la columna 0.30, que sería esta acá, ¿verdad? Esta acá. 0.1935, pero esa no es la respuesta porque recuerde que estamos calculando una igualdad, una probabilidad de una igualdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces a ese valor, al último valor que está marcado, que es 0.1935, le restamos el anterior en esa misma columna, que sería
0.1935 menos 0.0905, que es el anterior, ¿verdad? Le damos igual y eso da 0.103. 0.103. ¿Qué es exactamente este valor que está acá? Miren. 0.103 es lo mismo de ser que 0.1030, ¿verdad? Nada más que el número que le da en la tabla pues está redondeado a 3 cifras decimales. Si yo este lo redondeo a 3 cifras decimales, obtengo exactamente lo mismo. Bien, entonces de esa manera pues se utiliza la tabla. Ven que es bien sencillo utilizar la tabla. En el inciso B dice mayor que 5. Entonces cuando diga mayor, entonces usted va a utilizar el símbolo mayor, ¿verdad? Entonces el símbolo que se utiliza es este. Entonces se dice acá, probabilidad de que x sea mayor que 5, esto es igual, aplica la regla del complemento, ¿verdad? Siempre que tenga una mayor o mayor igual, aplica la regla del complemento. Y esto va a ser 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Recuerde que como es un mayor estricto acá, pues no le restamos una unidad acá, ¿verdad? Tener en cuenta eso, tener en cuenta eso. Entonces, esta probabilidad la podemos buscar directamente en la tabla. Directamente en la tabla. Y ya les indiqué cómo hacerlo, ¿verdad? Aquí está 5. Entonces, la probabilidad que andaban buscando, pues es exactamente este numerito que está acá. 0.1935, que es correspondiente a 0.30, ¿verdad? Y en la fila del 5. Y con n igual a 25, ¿verdad? Entonces, ese es el número que aparece acá, miren. Entonces, si a 1 menos 0.1935, esto da 0.8065. 0.8065. Para el inciso C, dice a lo más 5. Cuando diga a lo más, significa que esa es una cota superior. Esa es una cota superior. O sea que 5 es una cota superior. Es lo más grande que podemos llegar. O sea que el símbolo que usted va a utilizar al momento de escribirla en forma matemática va a ser menor o igual. Menor o igual. Entonces, por eso es que en el inciso C se escribe de esta manera. Probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Y recuerde que como aquí es una menor o igual, esta respuesta simplemente la busca directamente en la tabla. Entonces, menor o igual, recuerde que esta ya la habíamos calculado, ¿verdad? Mire, aquí está. ¿Cuánto nos dio utilizando la tabla? 0.1935. Mire, simplemente ponemos la respuesta acá y ya está contestada. Y para el inciso D, dice como mínimo 8. Cuando dice mínimo, recuerde que es mayor o igual. Mayor o igual. Entonces, significaría que sería 8, 9, 10, 11, 12, hasta llegar a 25, ¿verdad? Hasta llegar a 25. Estudiantes que se oponen, ¿verdad? Bien, entonces, la simbología matemática sería probabilidad de que x sea mayor o igual a 8. Y esto es igual, aplicando la regla del complemento, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 7. Menor o igual a 7. Y aquí restamos una unidad, ¿verdad? Porque el símbolo que estamos utilizando aquí es mayor o igual. Miren la diferencia, ¿ve? Diferencia utilizar una mayor y una mayor o igual. Que cuando utilizamos una mayor o igual, le restamos 1 y cuando utilizamos la mayor, pues no le restamos 1. Entonces, esta es una gran diferencia que usted debe tener en cuenta siempre. Ahora buscamos esta probabilidad en la tabla y se la restamos a 1 y obtenemos la respuesta. Para buscar esta probabilidad hacemos el mismo procedimiento de siempre. Nos vamos donde diga n igual a 25, que está 25. Buscamos a x igual a 7, acá, ¿verdad? Donde diga 25, aquí está 7. Nos vamos por esa fila del 7 y hasta llegar a donde diga 0.30. Y estamos en la columna de 0.30, ¿verdad? Aquí. Probabilidad de éxito 0.30.
Entonces mire que el valor que aparece aquí es 0.5118. Esa es la probabilidad de que x sea menor o igual a 7. Ese numerito que está ahí. Entonces, en vez de probabilidad de x menor o igual a 7, usted solo escribe 0.5118. Y se lo restamos a 1 y obtenemos que eso es igual a 0.4882. Y esa es la respuesta, ¿verdad? Esa es la respuesta. Entonces, esto sería todo con respecto a la distribución binomial. Se presentan algunos ejemplos. Les he mostrado cómo utilizar la tabla, que es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Cualquier consulta acerca de este video, de este material, entonces lo podemos discutir el día miércoles, ¿verdad? Recuerde que el día lunes y el día martes pues son días feriados, ¿verdad? Entonces el día miércoles pues podemos discutir alguna consulta que ustedes tengan acerca de este tema. Bien, entonces estudien, traten de ir avanzando, ¿verdad?